el metal más resistente de la Tierra. El tungsteno tiene el punto de fusión más alto de todos los metales, más de 3422 grados centígrados. Ni una lava volcánica lo derrite. Extraído de las profundidades con explosivos. Para obtener tungsteno, se deben volar montañas enteras. Se usa minería a cielo abierto o subterránea con dinamita y maquinaria pesada. De roca a polvo brillante. Tras la extracción, las rocas que contienen wolframita o scheelita, minerales de tungsteno, son trituradas y tratadas químicamente para separar el metal. Se convierte en una pasta gris antes de ser sólido. El óxido de tungsteno se mezcla con hidrógeno caliente para crear el metal puro en forma de polvo. Luego, se sinteriza y compacta. Usado en herramientas que cortan hasta el acero. ¿Sierra que no se desgasta? Tiene tungsteno. Se usa para hacer brocas, cuchillas, taladros y puntas de lanza industriales. Presente en la Segunda Guerra Mundial. El tungsteno era tan estratégico que varios países pelearon por controlar sus minas. Es un metal de guerra. La barra de Dios o lanza de Thor. Algunos teóricos la llaman así, una barra de tungsteno lanzada desde el espacio que, por su velocidad y densidad, podría destruir ciudades, sin explosivos, solo con fuerza cinética. Resiste el calor del sol. El tungsteno se usa en los filamentos de bombillas, porque aguanta estar incandescente sin fundirse. Está en tu celular y computadora. Se encuentra en componentes electrónicos por su conductividad y resistencia térmica. Lo usa sin saberlo todos los días. Es tan denso que se hunde como piedra en mercurio. Su densidad es similar a la del oro. Si lanzas un bloque de tungsteno en mercurio, se va al fondo como un ladrillo. Como puedes ver, el tungsteno está presente en muchos aspectos de nuestra vida y sigue siendo clave para el avance de diversas industrias. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se extrae y procesa este increíble metal? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que sigas aprendiendo sobre los metales más sorprendentes. Sigue con nosotros. Paso 1. Exploración y localización de yacimientos. El primer paso en la extracción del tungsteno es la exploración y localización de yacimientos. Esta fase es esencial para determinar la cantidad y calidad del mineral presente en la Tierra. Para ello, los geólogos utilizan diversas técnicas de prospección, que incluyen el análisis de muestras de suelo y rocas en áreas geológicamente favorables. Las principales fuentes de tungsteno son dos minerales, wolframita y scheelita, que se encuentran en depósitos de rocas ígneas y filones hidrotermales. Los expertos realizan estudios sísmicos y geofísicos para detectar posibles depósitos subterráneos y obtener información precisa sobre la ubicación de los yacimientos. También se lleva a cabo la perforación para extraer muestras del subsuelo y analizar su contenido de tungsteno. Esta información permite a las empresas mineras decidir si la minería es viable y rentable en esa área. Una vez que se ha localizado un yacimiento prometedor, se realiza un análisis detallado de su tamaño, profundidad y contenido mineral. Esto es clave para el diseño de la mina y la planificación del proceso de extracción. La exploración es fundamental porque sin una correcta localización, el proceso de minería no sería eficiente ni económico. Este paso es la base para todo el proceso, asegurando que la extracción sea viable y sostenible a largo plazo. Paso 2. Extracción del mineral, wolframita o scheelita. Una vez que los yacimientos de tungsteno han sido identificados, el siguiente paso es la extracción del mineral. Los minerales más comunes de tungsteno son wolframita y scheelita, y la forma en que se extraen depende de la ubicación y tipo de depósito. En depósitos de filones o vetas, la extracción puede hacerse mediante minería subterránea o a cielo abierto, dependiendo de la profundidad y extensión del yacimiento. En la minería a cielo abierto, se remueve el material superficial, llamado overburden, para acceder a los depósitos de mineral. Esta técnica es más común cuando los yacimientos son relativamente poco profundos. En minería subterránea, se excavan túneles y galerías para llegar al mineral, utilizando equipos especializados para desprender el material de las paredes y transportarlo a la superficie. Una vez extraído, el mineral se transporta a las plantas de procesamiento. El mineral de tungsteno, en su forma cruda, suele contener impurezas y debe ser sometido a procesos adicionales para separar el tungsteno de otros elementos. Durante la extracción, es crucial controlar el impacto ambiental, ya que la minería de tungsteno puede generar residuos que deben ser manejados adecuadamente. Este paso es vital para obtener la wolframita o scheelita, que será procesada en etapas posteriores para producir tungsteno de alta pureza. Paso 3. Trituración del mineral. La trituración es una etapa fundamental en el procesamiento del mineral de tungsteno.
Una vez que el mineral ha sido extraído y sometido a selección preliminar, debe reducirse a partículas más pequeñas para facilitar la separación y concentración de los componentes valiosos. En esta fase, los bloques grandes de mineral pasan por diferentes tipos de trituradoras que operan secuencialmente. Primero se utiliza una trituradora primaria de mandíbulas que reduce los bloques de varios metros a fragmentos de 10 a 15 centímetros. Estos fragmentos pasan luego a una trituradora secundaria, generalmente de tipo cónico, que los reduce a tamaños de 3 a 5 centímetros. La última etapa emplea una trituradora terciaria o molino, que pulveriza el material hasta obtener partículas de 0,1 a 0,5 mm. Este tamaño es crucial para la posterior separación gravitacional o flotación. Las partículas que no alcanzan el tamaño deseado regresan al circuito para continuar su reducción. La trituración debe ser controlada cuidadosamente, ya que una pulverización excesiva podría generar partículas demasiado finas que dificultarían la recuperación del tungsteno, mientras que una trituración insuficiente resultaría en partículas donde el mineral valioso permanece atrapado en la ganga. El proceso consume considerable energía y requiere mantenimiento constante de los equipos debido a la dureza característica de los minerales de tungsteno. Paso 4. Concentración del mineral. Tras la trituración, el mineral pulverizado ingresa a la crucial etapa de concentración. Este proceso busca separar los minerales valiosos de tungsteno, principalmente wolframita y scheelita, de la ganga mineral, aumentando significativamente el contenido de WO. La concentración comienza con métodos gravimétricos, aprovechando la alta densidad de los minerales de tungsteno, 7.1 a 7.5 G/diagonal cm superíndice 3. Se utilizan equipos como mesas vibratorias, espirales concentradoras y Higgs que separan los minerales según su peso específico durante su movimiento en agua. La separación magnética también es efectiva para la wolframita, que posee propiedades paramagnéticas. Campos magnéticos de intensidad media capturan las partículas de wolframita mientras que otros minerales pasan de largo. Para la scheelita, la separación electrostática y la fluorescencia ultravioleta permiten identificar y separar este mineral, que brilla con fluorescencia azulada bajo luz UV. El proceso de concentración eleva el contenido de WO desde aproximadamente 0.3 a 2% en el mineral bruto hasta 65 a 75% en el concentrado final. Este material, conocido como concentrado de tungsteno, es el que se comercializa o procesa posteriormente para obtener productos intermedios como APT, para tungstato de amonio, o ferrotungsteno. Paso 5. Reducción del tungsteno a tungsteno metálico. La transformación del concentrado de tungsteno en metal puro representa uno de los procesos más desafiantes en la metalurgia extractiva debido al altísimo punto de fusión del tungsteno, 3422 grados centígrados. El proceso comienza con la conversión del concentrado, WO, en paratungstato de amonio, APT, mediante tratamiento químico con amoníaco. El APT es luego calcinado a temperaturas de 600 a 800 grados centígrados para producir óxido de tungsteno, WO, de alta pureza. La reducción del óxido a metal se realiza mediante hidrogenación, un proceso por etapas en hornos tubulares donde el hidrógeno actúa como agente reductor. La reacción ocurre a temperaturas progresivamente más altas. Inicialmente, a 500 a 600 grados centígrados se forman óxidos intermedios. Luego, a 700 a 800 grados centígrados se obtiene WO, y finalmente, a temperaturas de 900 a 1100 grados centígrados, se completa la reducción a tungsteno metálico en forma de polvo. Este polvo de tungsteno tiene una apariencia grisácea y estructura cristalina. Su alta pureza, 99.9% I, es esencial para sus aplicaciones posteriores. El polvo metálico obtenido es sometido a metalurgia de polvos, donde se compacta mediante prensado y se sinteriza a temperaturas de 2000 a 2500 grados centígrados en atmósfera controlada. Este tratamiento consolida las partículas sin llegar a fundirlas completamente, creando un metal denso y resistente. El proceso completo requiere control riguroso de condiciones como temperatura, presión, pureza del hidrógeno y tiempos de reacción para obtener tungsteno de calidad industrial. Paso 6. Refinación del tungsteno metálico. Tras la reducción, el tungsteno obtenido requiere refinación adicional para alcanzar la pureza necesaria para aplicaciones industriales avanzadas. Este proceso elimina impurezas residuales y mejora las propiedades físicas y mecánicas del metal. La refinación comienza con un lavado químico del polvo metálico utilizando soluciones ácidas diluidas que eliminan trazas de óxidos superficiales e impurezas. Posteriormente, se somete a un tratamiento térmico en atmósfera reductora para eliminar impurezas volátiles. Para aplicaciones que requieren ultra alta pureza, se emplea el proceso de refinación por zona fundida.
En este método, una zona estrecha del metal se funde mediante calentamiento por inducción o haz de electrones mientras se desplaza lentamente a lo largo de una barra de tungsteno. Las impurezas tienden a concentrarse en la zona fundida, desplazándose hacia un extremo de la barra. Otro método es la deposición química de vapor, CVD, donde compuestos volátiles de tungsteno se descomponen térmicamente sobre un sustrato caliente, formando una capa de tungsteno de alta pureza. La refinación electrolítica también se utiliza, sumergiendo el tungsteno en un baño electrolítico donde actúa como ánodo. El metal puro se deposita en el cátodo mientras las impurezas permanecen en solución. El tungsteno refinado alcanza purezas superiores al 99.99%, esenciales para aplicaciones en electrónica, aeroespacial y herramientas de precisión. Paso 7. Fabricación de productos finales, herramientas de corte, filamentos, aleaciones. Una vez refinado, el tungsteno metálico se transforma en diversos productos finales aprovechando sus excepcionales propiedades físicas y mecánicas. Para la fabricación de herramientas de corte, el polvo de tungsteno se mezcla con cobalto como aglutinante, 6 a 15%, y carbono para formar carburo de tungsteno, WC. Esta mezcla se prensa en moldes y se sinteriza a 1400 a 1600 grados centígrados, creando el metal duro o guidia. Las herramientas resultantes se caracterizan por su extrema dureza y resistencia al desgaste, siendo ideales para mecanizado de alta velocidad, brocas de minería y matrices de conformado. Los filamentos para iluminación y electrónica se producen mediante el trefilado del tungsteno. El metal se estira progresivamente a través de hileras de diámetro decreciente hasta obtener hilos extremadamente finos, 0.01 a 0.05 milímetros. Estos filamentos pueden soportar temperaturas superiores a 2000 grados centígrados sin fundirse. Para aleaciones, el tungsteno se adiciona como ferrotungsteno o polvo metálico a aceros y superaleaciones. Añadido en proporciones del 2 a 18%, confiere resistencia a altas temperaturas, dureza y resistencia al desgaste. Las aleaciones resultantes se utilizan en turbinas aeroespaciales, herramientas de perforación y blindajes militares. Otros productos especializados incluyen contactos eléctricos, electrodos para soldadura TIG, componentes de reactores nucleares, contrapesos y escudos de radiación. El recubrimiento de tungsteno mediante pulverización térmica proporciona superficies resistentes al desgaste en componentes industriales críticos. Y así culmina el extraordinario viaje del tungsteno, desde las profundidades de la Tierra hasta convertirse en tecnología cotidiana. La próxima vez que uses una herramienta de corte o enciendas una bombilla, recordarás este fascinante proceso. ¿Qué aspecto del procesamiento del tungsteno te pareció más interesante? ¿Las altas temperaturas necesarias para trabajarlo? ¿O quizás su transformación en carburo para herramientas? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otro mineral te gustaría conocer en nuestro próximo episodio. Suscríbete para más contenido sobre los metales que hacen posible nuestro mundo moderno.